Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Empiezo rápido porque queremos terminar a la hora para que todo el mundo se mueva en el intervalo que ha reservado para esta actividad, ¿no? Vamos a dar comienzo ahora al cuarto ciclo de webinars de Redu, que lleva por título Inteligencia Artificial Generativa y Aprendizaje Universitario en busca del equilibrio posible. Este ciclo, como todas y todos sabéis, va a constar de 3 webinars y tiene como característica, diferente a los anteriores webinars, que el grupo de las personas que se han matriculado se ha apuntado a sí mismo, una parte del grupo por lo menos, a lo que hemos llamado grupos de diálogo, ¿no? Nos parecía interesante que, dada el interés que suscita el tema, se pudiera poner en contacto, por comunicación, personas, profesorado, de diferentes ámbitos de conocimiento que tienen interés en esta temática, ¿no? Entonces, hemos organizado varios grupos de diálogo que están suscritos a grupos de Telegram y los hemos puesto en contacto. Muchos de vosotros y de vosotros ya sabemos que os habéis hablado ya en los grupos de Telegram, pero si alguien todavía no lo ha hecho, sí que nos gustaría invitaros a que lo hicierais. Y la idea es que, estos 3 webinars den un poco paso a una conversación relajada entre estas personas que están en los grupos, ¿no? Nuestra sugerencia es que organicéis, cuando consideréis oportuno, una reunión en Zoom o en Teams que tengáis en vuestras universidades y hagáis un análisis de lo que os ha parecido. No tanto es evaluar los webinars, sino la temática, qué incidencia puede tener en vuestro ámbito de conocimiento. La resolución final de estos grupos de diálogo es un pequeño informe de 3 páginas y ya os hemos remitido a todos y a todas un pequeño guión que no pretende ser un cuestionario, o sea, qué digo en la primera pregunta y qué decimos en la tercera, sino pues una guía de pensamiento que podéis seguir o podéis no seguir, ¿no? Pero lo que nos interesa sobre todo es que volquéis ahí vuestras reflexiones, pues porque le puede servir a la propia red para seguir trabajando y a Redu también pues para coger nuevas ideas o propuestas que puedan surgir en estos grupos, ¿no? Sin más demora, le voy a dar la palabra a Miguel Ángel García, de la Universidad de Jaén. Él es una de las personas que está trabajando en la red de inteligencia artificial generativa y él va a ser el encargado de presentaros en su conjunto lo que es este cuarto ciclo de webinar. Muchas gracias y que aprendamos todos y todas mucho. Muy bien, muchas gracias, Idoia, por esta introducción. En este caso, como comentaba Idoia, estamos en un ciclo de webinar que hemos llamado Inteligencia Artificial Generativa y Aprendizaje Universitario en busca del equilibrio posible. Yo voy a hacer la presentación de por qué y para qué este ciclo de webinar, una presentación breve, y lo vamos a articular el día de hoy en base a contar dos grupos de intervenciones que a continuación comentaré. El contexto de este ciclo de webinar es que, como ya podemos prever, la inteligencia artificial generativa está irrumpiendo con fuerza en distintos ámbitos de la vida doméstica, de la vida empresarial y de la sociedad en general. Y en el caso de la educación superior no es una excepción. Estamos viendo que tenemos tecnologías, herramientas, todavía algunos primeros resultados, pero en este contexto de transformación, porque consideramos que puede ser un elemento, así se está diciendo, transformador, el grupo de trabajo de Redu sobre inteligencia artificial y educación ha puesto en marcha este ciclo de webinar con un objetivo bastante claro, que es el de impulsar la formación del profesorado, porque para saber
manejar esto y para ponerlo en contexto hay que tener alguna una formación, y también del personal encargado de su formación en el uso de la IA de forma responsable y de forma eficaz. Este ciclo no es solamente una mera descripción de herramientas y recursos. Habrá algún comentario sobre algún recurso particular o sobre alguna experiencia, pero no consiste en describir herramientas y recursos, que además por el camino no tendría sentido porque prácticamente a diario salen iniciativas y salen modificaciones de cosas que hace una semana nos contaron, sino que queremos profundizar en el impacto real dentro de la educación superior. Eh, Se trata de dotar al profesorado de ciertas competencias, en este caso no solamente tecnológicas, sino de cualquier competencia necesaria para comprender las oportunidades que recoge esta tecnología, los retos, pero también los desafíos éticos, los desafíos pedagógicos, incluso un tema que también se está vinculando ya con fuerza, como es la sostenibilidad, el uso responsable de este tipo de tecnologías. ¿Cuál es el principal objetivo para los participantes? Es que aprendan aplicaciones prácticas de la IA generativa en docencia, desde la personalización del aprendizaje y la automatización de tareas administrativas que se puedan aplicar también en temas docentes, pasando por la creación de contenidos innovadores, por la actualización de contenidos, por el apoyo en el aula. O el análisis de datos educativos, que para esto, pues, en algunos casos de uso ya en marcha parece que puede tener sentido. Pero también implicaciones éticas de la IA generativa, como decía, donde se abordarán cuestiones clave que plantea el uso de esta tecnología en un ámbito educativo, sobre todo para tener siempre un punto de vista crítico y responsable. Siempre no podemos perder de vista, como cualquier herramienta, que tiene que haber una reflexión. También la idea es poner de manifiesto estrategias para la innovación docente, donde se van a intentar explorar posibilidades que ofrece la IA generativa para transformar, dentro de lo que cabe y dentro de cada área de conocimiento, la enseñanza y mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este ciclo de webinar aspira a convertirse en un punto de encuentro entre profesionales de distintas universidades desde el ámbito docente. También pretendemos crear una comunidad de aprendizaje donde se puedan compartir experiencias, donde se puedan establecer sinergias y potencialmente desarrollar proyectos conjuntos. Y en definitiva, se presenta este ciclo de conferencias como una oportunidad para que tanto el personal docente, el profesorado y el personal de apoyo de las universidades, pues nos subamos todos un poco a esta ola, aprendamos un poco de experiencia, nos formemos adecuadamente y sobre todo lideremos la integración de esta tecnología en la educación superior, como no puede ser de otra forma. Desde el grupo de trabajo de Redu, llevamos trabajando desde hace ya varios meses, primero en una toma de datos a partir de encuestas y luego en el análisis de estos datos del uso y del conocimiento de la IA generativa en educación superior. Un primer informe que ya se ha generado mostraba datos interesantes, como el estado actual de uso de distintas universidades, ventajas y preocupaciones que han transmitido nuestros compañeros docentes y un primer análisis que sirve como punto de partida. La idea de este grupo de trabajo es seguir sacando cada cierto tiempo una foto de este tipo para ver un poco cómo ha evolucionado y entendemos que por el camino encontraremos cosas que pueden funcionar y cosas que entendemos que todavía no están maduras o que no tienen incluso sentido. En este webinar que ya vamos a arrancar, contamos con interesantes intervenciones. Los profesores Javier Paricio y Andreu Blesa van a comenzar hablando de las razones para evolucionar hacia metodologías activas experienciales. Y el segundo webinar lo dirán las profesoras Asunción Pérez y María José Canet, que comentarán aspectos relacionados con adaptaciones del aprendizaje al ritmo y necesidades de cada estudiante. A continuación, los profesores Alejandro García e Inés Escario pondrán de manifiesto algunos desafíos de uso de la IA generativa y reflexiones desde el punto de vista docente. Y terminaremos con la profesora Cristina Arriaga, que hablará sobre las principales implicaciones del ciclo de webinars para el desarrollo académico. Sin más demora, pues pasamos a la primera intervención, donde van a intervenir, como decía, Javier Padricio y Andreu Blesa. Así que cuando queráis.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos por estar ahí. Buenas tardes a todos. Vamos a ir. Yo lo primero que querría decir es que yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero tengo suerte porque como me corresponde la primera ponencia, me corresponde por colocar un marco y ahí sí que creo que igual podría hacer una aportación. Así que el objetivo de los próximos minutos es intentar establecer un marco desde el que pensar o más exactamente interrogar qué es cuál es el papel de la inteligencia artificial en la educación superior. Yo tengo tres propuestas y es un poco lo que voy a ir desgranando en los próximos minutos. Está, ¿no? Así que vamos allá con la primera de las propuestas. La primera de las propuestas arranca realmente con una obviedad, ¿no? Y es el hecho de que la inteligencia artificial, en cualquiera de sus diferentes versiones, da una ventaja a quien la utiliza y sobre todo, y lo que es más importante para mí, es que tiene el potencial de cambiar los procesos de trabajos en muchos ámbitos distintos. Además, lo cambiará de formas diferentes. Y esto es algo que es bastante importante porque si cambia los procesos de trabajo expertos, significa que nuestras titulaciones deben cambiar también en la medida en que nosotros estamos formando esos expertos, ¿no? Para ilustrar esto, para hacer un ejemplo, hace unos días me puse en contacto con un amigo que es arquitecto, donde ya hubo una revolución de este tipo cuando se introdujeron hace algunos años todos los sistemas de CAD en lo que es el proyecto de arquitectura, ¿no? Y le preguntaba hasta qué punto había sido definitiva la introducción de esa herramienta para cambiar los procesos. Y esto era lo que contestaba son transcripciones de extractos de la conversación que tuvimos un buen rato, ¿no? Él decía, la introducción del CAD fue un verdadero shock para todo el mundo en la profesión. Para empezar, cambió por completo la estructura de los estudios de arquitectura al dejar de ser necesarios muchos de los puestos técnicos que allí había. Pero también para los arquitectos cambió por completo la forma de aproximarse al proyecto. Ahora se trabaja de forma completamente diferente. Antes comenzabas siempre con el lápiz y el papel y ahora comienzas ya con visualizaciones en 3D. Y eso te permite valorar resultados de inmediato y también observar problemas que sin el CAD posiblemente ni te imaginarías. Fue un cambio enorme y de hecho hubo compañeros, algunos de los más mayores, que nunca pudieron adaptarse, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que la IA como herramienta, en la medida en que tiene el potencial de cambiar los procesos, en esa medida cambia también el proceso de formación. Porque claro, si el CAD cambió el proceso de arquitectura, significa que el dibujo, que era una parte muy, muy importante y muy dura dentro de los estudios de arquitectura, dibujo artístico, dibujo lineal, ocupaba una parte muy importante, pasa a ser mucho menos relevante y lo que pasa ahora es que los instrumentos de CAD empiezan a tener presencia desde el primer momento en este tipo de estudios. Así que puede parecer una obviedad, pero en realidad yo creo que no hemos reflexionado suficiente en cada campo específicamente, porque el impacto de la IA va a ser diferente dependiendo de los campos, ¿no? ¿Qué cambios va a introducir? Y si son relevantes y positivos esos cambios, en el caso del CAD lo era, ¿no? Hay que incorporarlas de algún modo en el proceso formativo. Y como cualquier instrumento, requiere, por supuesto, aprender a utilizarla, a explotar su máximo potencial y también a hacer frente a las carencias o a los riesgos que puede plantear. Es decir, la IA está allí, en nuestros campos va a tener un impacto distinto, depende de qué campos, y necesitamos analizar cuál es el impacto concreto que va a tener el nuestro. Lo que no es posible es ignorarla. Está ahí, está en nuestros campos y necesitamos incorporarla en nuestros estudios si el impacto va a ser relevante, ¿vale? La segunda de las cuestiones entra bastante más a fondo, ¿no? Sobre este marco de la IA. Y es que la IA, como instrumento, ahorra o facilita determinados tipos de procesos. Y esto es muy positivo, en la medida en que aquello que me ahorra me permite concentrar el esfuerzo
en otro tipo de actividades más valiosas. Si yo utilizo una calculadora, ya no tengo que perder el tiempo haciendo las operaciones a mano y puedo concentrar mi tiempo y mi esfuerzo en actividades, digamos, de mayor nivel, más valiosas para mí. Cualquier herramienta cognitiva me permite liberar recursos cognitivos para dedicarlos a actividades de otro nivel. Y eso es muy positivo. Pero eso tiene una cara B, y es que aquello que la herramienta me facilita es aquello que no ejercito. Y por lo tanto, cualquier instrumento tiene también un coste. Y esto y es muy importante entender el coste que tiene en términos de capacidad intelectual o en su caso capacidad física no desarrollada. Es decir, si yo utilizo el coche para ir al trabajo, no me desarrollo físicamente. Si un niño utiliza desde muy pequeño una calculadora para hacer cuentas, nunca aprende a hacer cuentas, nunca desarrolla esa capacidad intelectual. Nuestros estudiantes, en la medida en que utilizan la inteligencia artificial en determinados contextos o a determinados niveles, hay cosas que dejan de hacer y por lo tanto hay cosas que dejan de desarrollar. Así que necesitamos pensar si es necesario introducir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinariamente valiosa para concentrar el esfuerzo en tareas de más alto nivel, pero tiene un coste. En esta conversación con Fernando, este arquitecto amigo mío, hubo un momento en que yo le pregunté, pero por ejemplo, ahora que los estudiantes no desarrollen tanto el dibujo, ¿tiene algún coste en términos de lo que desarrollan? Y recuerdo que él al principio se quedó así y dice, hombre, nadie volveríamos de nuevo al lápiz y al papel. Realmente todos nos hemos adaptado al trabajo directamente con CAD, que tiene muchas ventajas. Pero una hora después me envió este WhatsApp, ¿no? Para hacerlo. Decía, lo había estado pensando durante todo ese rato y dice, creo que probablemente lo que se sacrifica es creatividad. La conexión de la cabeza con el lápiz era inmediata. En la escuela de arquitectura donde yo estudié, dibujo era durísimo. Era nuestra herramienta para diseñar, pero también para analizar todo lo que veíamos. Si te has formado así, el lápiz es una prolongación de la mente y se exploran las ideas de manera muy libre, incluso en una servilleta. El CAD es distinto. Todo tiene que encajar y estar formalizado desde el primer momento, lo cual es una ventaja, pero también una limitación. Esa formación tan intensa con el dibujo, por supuesto que influye en la manera en que pienso mis proyectos. Es decir, tú puedes suprimir el dibujo, quitas esa herramienta y en ese momento dejas de desarrollar algo. La cuestión es el balance, que es esta. Este amigo arquitecto decía, quizás la clave está en el propósito. Para un profesional el objetivo puede ser la eficacia productiva. Evidentemente, la inteligencia está ahí para hacernos más eficaces, más productivos. Pero para un estudiante es formar su cabeza. La diferencia entre alguien que ha tenido enseñanza superior y otros que no, seguramente no es lo que sabe, que en lo técnico puede estar pronto obsoleto, sino en su mente, que ha sido entrenada en determinada dirección. Lo que él decía, a mí me entrenaron en el dibujo se hizo una prolongación de mi mano y eso ha quedado en mi cabeza. Por ejemplo, cuando él explicaba una conversación posterior que tuvimos sobre este WhatsApp, él decía, no, yo me entrené en el dibujo para analizar todo lo que veía delante. Cuando salíamos al exterior y ahí pasábamos a analizar un edificio, tú ibas con tu bloc de notas e ibas dibujando. Habías entrenado tanto la mano que era tu herramienta para pensar. Si eso no lo has desarrollado, seguramente piensas los proyectos de otro modo. Así que hay algo has dejado de desarrollar. Yo creo que esta parte es muy importante entender, y es que las herramientas pueden tener un balance positivo, pero siempre tienen un coste. Mayor o menor, siempre tienen un coste. Lo que significa es que la inteligencia artificial, si decidimos que es necesario introducirla en nuestro ámbito, necesitamos valorar cuándo y cómo ese coste es más favorable. Permítanme que les ponga un ejemplo un poquito más elaborado de educación superior. Hace unos meses tuvimos una experiencia muy interesante, Max la conoce bien, con profesorado de Derecho Civil, ¿no? Lo que hacíamos era comparar cómo piensan los casos de derecho civil los estudiantes y cómo lo piensan los expertos, los profesores de derecho civil en este caso, ¿no? Lo que vimos, en conclusión, lo que vimos es que cuando se enfrentaban a un caso,
los expertos lo hacían de modo completamente distinto a como lo hacían los estudiantes, ¿no? Y lo que veíamos es que los expertos se enfocaban en el caso desde una comprensión profunda de la ley. Y eso marcaba una diferencia clave en el modo de afrontar ese caso jurídico, ¿no? Poco después de hacer esta experiencia, entré en la IA, no recuerdo si era en ChatGPT, pero no era una aplicación específica del derecho, ¿no? Era una aplicación de IA generativa, digamos, de uso general, ¿no? Y le planteé el mismo caso que le habíamos planteado a los estudiantes y que le habíamos planteado a los expertos. Para mi sorpresa, la IA, creo que era ChatGPT, la IA resolvía el caso de una manera pues que correspondería básicamente al primer cuartil de los estudiantes. Es decir, sacaba notable alto o incluso sobresaliente. Podría haber sacado, ¿no? Realmente lo hacía muy bien, ¿no? Y claro, eso me planteó, digo, pues si utilizan los estudiantes esta herramienta, realmente tienen asegurada, no ya aprobar, tienen asegurada nota. Ya saben que en la Universidad de Minnesota hizo una experiencia hace poco donde la IA aprobó todos los exámenes de cuatro cursos de derecho, ¿no? Sí, así que resulta bastante inquietante. Así que igual no es una buena idea eso de utilizar la IA. Déjenme explorar un poquito más en profundidad este problema, ¿no? Y es, los estudiantes, ¿cómo veían el caso de derecho? Pues lo ven más o menos así. Tienen un caso, tienen todo el articulado, en este caso del derecho civil, y lo que hacen es, en esta maraña de artículos y de apartados, van buscando cuáles son de estos apartados son relevantes para el caso que tienen enfrente, ¿no? Y van buscando uno tras otro, aquí y allá, van viendo el caso y van buscando, ¿no? En la ley. Piensan que la solución al caso está en la ley, así que van a buscarlo, ¿no? En todo este entramado. Para ellos, la ley es esto, todo este conjunto de datos. La cuestión es que los expertos ven la ley de manera completamente distinta. En realidad se parece a esto. ¿Cómo ven la ley? Se parece a ellos en la ley identifican, en este caso, por ejemplo, la parte de derecho de familia del Código Civil. Ellos ven que hay unos focos problemáticos. Veíamos, por ejemplo, la vivienda familiar, la custodia. Ven que hay unos focos problemáticos que generan conflicto y entienden perfectamente que el legislador ha intentado poner orden en esos focos problemáticos, ¿no? Ven también las soluciones, el tipo de soluciones que ha aportado el legislador y los posibles problemas que pueden tener esas soluciones. Así que para ellos no es un conjunto de artículos. En realidad tiene una visión completamente estructurada de la ley. Esa visión estructurada de la ley además está matizada por principios del derecho y además está matizada por una comprensión del contexto social y el contexto jurídico que, por supuesto, orienta cómo todo esto tiene que funcionar. La cuestión es que, ¿cómo alguien que ve las cosas así, que es como la ven los estudiantes al principio, pasa a verlas así, de una manera estructurada? Es algo que tenemos que investigar bastante más, pero la hipótesis mejor, porque viene también de otros campos disponibles, es que lo hacen haciendo casos. A base de hacer casos, el experto va transformando esto en esto y va viendo dónde están, va comprendiendo la ley. No solamente viendo sus artículos, sino comprendiendo su lógica, viendo sus núcleos, va estructurando toda esa ley. El problema es que si un estudiante empieza a utilizar la IA antes de comprender la ley, no puede desarrollar esto. Es imposible. Es decir, necesitamos que vayan enfrentándose a casos y al enfrentarse a casos van identificando esos núcleos problemáticos, van empezando a pensar cómo el legislador ha dado solución, van poco a poco surgiendo las preguntas y esas preguntas sobre la propia ley van articulando la comprensión la comprensión de esa ley que dará lugar a esta estructura desde la cual afrontarán luego los casos. Así que no hay atajos. Los estudiantes deben enfrentarse con lápiz y papel, por decirlo de algún modo, al caso, porque necesitamos que en un primer momento piensen. Claro, ¿qué ocurre? En un segundo momento las cosas cambian por completo, porque si yo ya he desarrollado la comprensión de la ley, la IA se convierte en un instrumento maravilloso porque me ahorra todo el trabajo de ir identificando. La IA rápidamente, sobre todo si es una IA especializada en derecho, poco a poco en los diferentes campos vamos teniendo IAs especializadas en los tipos de trabajo específicos, ¿no? Así que
Si en una guía específica de derecho, rápidamente me identifica todos los preceptos legales que son relevantes para mi caso, así que no los tengo que buscar, los tengo inmediatamente allí. Y eso me permite liberar recursos para plantearme preguntas de más alto nivel, como por ejemplo construir una argumentación adecuada para este caso, no solamente identificar los preceptos, ¿no? Es decir, a un nivel la IA es un instrumento extremadamente útil y los estudiantes deben aprender a utilizarla de modo adecuado, pero a un nivel más bajo, la IA es un problema. Es un problema porque necesitamos que piensen, necesitamos que se interroguen sobre esos casos, digamos, sin prótesis, sin herramienta, para poder desarrollar esa comprensión inicial de la que luego... Lo que quiero decir con esto es que la IA es fantástica, pero hay que saber exactamente qué tipo de aplicación se requiere en cada momento, ¿no? Porque tiene siempre, como cualquier herramienta, tiene un coste, ¿no? Así que el balance es el uso, no, tenemos que valorar ese balance, qué se pierde y qué se gana en cada momento utilizando la IA, ¿no? Así que, y ese balance nos dará que es apropiado en unos momentos y en otros no lo es. Y en otros lo que necesitamos es que se enfrenten al problema sin herramientas, como de niños necesitamos enfrentarnos a las sumas, a las restas, a las multiplicaciones o a las divisiones sin calculadora. Y luego la calculadora será una herramienta fundamental, ¿no? Así que ese balance es imprescindible. 3. Vamos a seguir profundizando un poco en ese marco, ¿no? ¿Cuándo se produce un aprendizaje verdaderamente valioso? Lo que llamamos un aprendizaje que comporta competencia, que comporta comprensión profunda. Pues ese aprendizaje comienza cuando me implico intensamente y comienzo a hacerme preguntas. ¿Cuándo voy transformando el texto legal en una comprensión del texto legal? Cuando a partir de un caso comienzo a interrogarme por qué el legislador ha dado esta solución, podría haber dado esta otra, esta solución que ha dado plantea este tipo de problemas. Y fíjate que en este otro apartado intenta solventar o poner remedio a ese tipo de problemas que es consciente que lo ha generado. Cuando empiezo a hacerme preguntas es cuando empieza el proceso de aprendizaje. Sin preguntas no hay aprendizaje. Así que es ese razonamiento el que conduce a preguntas cada vez más precisas, más sofisticadas, lo que llamamos evolucionar en el proceso de aprendizaje. Claro, si pensamos el aprendizaje en estos términos, la IA como instrumento es maravilloso porque me permite liberar recursos para hacer cosas de más valor. Pero es una auténtica amenaza cuando deja de convertirse en un instrumento para interrogarse y se transforma en un oráculo que nos da respuestas. En ese momento, y esta es una distinción yo creo importante que querría proponerles, es la IA como instrumento es una herramienta para pensar. Hago algo con la IA. Delibero, interrogo, indago, hago una revisión crítica. Y después está la IA como oráculo. Es decir, es una fuente anónima de respuestas y soluciones que se asumen como ciertas. Lo que ocurre es que en este caso yo ya no soy el que se está interrogando, yo ya no soy el que está pensando. Estoy viendo las soluciones que me está dando. Y creo que distinguir entre los dos tipos de uso de la IA es muy, muy importante, ¿no? Un pequeño matiz sobre esto. Lo he llamado oráculo por una razón, porque el oráculo era esa respuesta que decíamos que viene de los dioses, es la voz de los dioses, la palabra que debe ser asumida como verdad. Hay una asociación inquietante, ¿no? Con la IA, con el oráculo, porque la IA, en las aplicaciones generativas de uso general, nos dan respuestas anónimas, ¿no? Despersonalizadas, no sabemos quién los habla, ¿no? Y habla con una autoridad cuya legitimidad desconocemos, ¿no? Para hacerlo. Y es muy curioso porque eso es completamente contrario a lo que pretendemos enseñarles a nuestros estudiantes. Nosotros pretendemos enseñarles los valores y la forma de razonar que es propia de lo académico. Y eso significa dos cosas. Primero, autoridad científica. La autoridad científica no es la autoridad general, no es esa autoridad que llega de los dioses. No, no, no. Está basada en la demostración del rigor del método y en la transparencia de las evidencias o de la lógica que lleva a las conclusiones. En un mundo académico nadie habla por hablar. Todo el mundo tenemos unas fuentes, unas evidencias en las que podemos basar lo que estamos hablando. Son nuestras reglas del juego, ¿no?
Y por otro lado, el pensamiento crítico, es la duda metódica. Aquí nadie nos creemos nada per se. Lo que hacemos es permanentemente estar cuestionando todo aquello que nos llega. Así que el oráculo, la IA como soluciones, en realidad está contradiciendo completamente lo que entendemos como razonamiento académico y que es un poco nuestra razón de ser, enseñarles esa razonabilidad que es propia del mundo académico. ¿Qué ocurre? Que nuestros estudiantes son muy propensos a no pensar académicamente. Es decir, ellos han estado muy acostumbrados a aprender simplemente reproduciendo lo que viene en un texto, reproduciendo lo que viene en los estudiantes, en los apuntes, como si fuera la verdad que llega. De hecho, sabemos perfectamente por los trabajos de la última década que esa manera de comportarse simplemente reproduciendo y muchas veces renunciando a pensar, aunque nosotros queramos que piensen, siempre tenemos la sensación de que ellos tienden a reproducir lo que viene, ¿no? Sabemos que se relaciona muy estrechamente con una determinada concepción de aprender como reproducir que lleva una determinada concepción epistemológica, que es las cosas son verdad o mentira. Mi papel como estudiante es reproducir las verdades que los sabios han ya establecido. Así que mi misión no es pensar, mi misión es aprenderme lo que los sabios han dicho. Eso es lo que vendría de una concepción epistemológica que llamamos dualista o objetivista, ¿no? El problema de la IA es que, desde este punto de vista, lo que hace es alimentar todavía más esas creencias epistemológicas objetivistas o dualistas y, por lo tanto, una concepción reproductiva del aprendizaje cuando se utiliza de este modo. Por el contrario, cuando yo utilizo la IA como un instrumento, lo que tengo que pensar es que se convierte en lo que llamamos una herramienta cognitiva. Una herramienta cognitiva son simplemente instrumentos que nos hacen más listos, ¿no? Para hacerlo. Piensen por un momento, ¿no? Si yo les pido multiplicar 17.428,72 por 347, ustedes inmediatamente no somos capaces de hacer ese cálculo. Pero si tomamos un papel y lápiz, inmediatamente al minuto tendrán la solución. El papel y lápiz les está haciendo más listos. Claramente, las herramientas nos hacen más listos, nos permiten llegar mucho más allá en nuestros procesos intelectuales. La IA también. Si lo utilizamos como instrumento, tiene la capacidad de hacernos más listos, ¿no? Nos permite ir bastante más allá. Pero claro, para que sea un instrumento, tiene que estar insertada dentro de un proceso de indagación. Si no, no es un instrumento, es un oráculo. Si está inserta dentro de un proceso de indagación, pues por ejemplo, nos sirve como materia prima para hacer algo, nos permite el proceso de búsqueda o exploración, o es el instrumento en el que hacemos un diálogo, una deliberación, interrogamos a la IA de formas diversas, ¿no? O en el que exploramos opciones, propuestas, perspectivas, pero nuestro trabajo está más allá de lo que la IA nos está dando. La IA es simplemente un instrumento dentro del proceso. En ese momento, la IA se convierte en un instrumento para pensar y, por lo tanto, para aprender, ¿no? Que es completamente distinto a esa idea de la IA como un oráculo que da respuestas o que da soluciones. O dicho de otro modo, utilizado de este modo, es decir, como instrumento, al permitirnos ir más allá en los procesos intelectuales, nos permite entrar en lo que llamamos razonamientos de alto nivel. Un razonamiento de alto nivel no es, en el caso que hemos visto, ir a buscar en la ley cuáles son los preceptos relacionados con el caso. Un razonamiento de alto nivel es cuando nos planteamos cuál es la argumentación jurídica que podríamos dar desde la perspectiva de uno, desde la perspectiva del otro, desde la perspectiva, los puntos débiles, los puntos fuertes de esta argumentación, cómo se me podrían atacar. Es decir, cuando pienso de ese modo, estoy entrando en el tipo de razonamiento de alto nivel que se requiere en un determinado ámbito, y ese tipo de razonamiento es el que me lleva a una comprensión profunda del derecho, de la aplicación del derecho y de una determinada ley en particular. Y muy importante, cualquier razonamiento de alto nivel comporta pensamiento crítico. Es indispensable en cualquier razonamiento de alto nivel. Es decir, yo cuando dialogo con la IA, cuando busco a partir de ella, siempre coloco entre paréntesis lo que me está diciendo, como lo coloco ante cualquiera que me lo dijese. En el caso de que me lo diga un súper experto de una determinada materia, le concedo cierta autoridad científica por lo que ha demostrado previamente. Pero si me lo dice la IA, normalmente no sé por qué me lo está diciendo, no sé de dónde se está. Así que le pongo un paréntesis enorme a aquello que está diciendo, ¿no? Y lo utilizo simplemente con esa prevención
intención, ¿no? Él lo utilizó de una manera académica, que consiste en someter todo a una duda metódica y de ver en qué tipo de evidencias está pasando, en qué tipo de fundamentos. Así que a un particular uso académico que asociamos a pensamiento crítico de lo que me da la IA. Eso es indispensable cuando lo estoy utilizando como instrumento, ¿no? Así que para terminar, en realidad es la IA como instrumento es una gran oportunidad para nosotros en la educación superior. Insertos en estos procesos de indagación y orientados a la comprensión profunda, nos pueden permitir desarrollar procesos de aprendizaje en los que los estudiantes, la IA está empujando a los estudiantes a razonamiento de alto nivel, por una razón muy sencilla, porque si lo que me da la IA no es más que el punto de partida o no es más que un instrumento, me está obligando a ir más allá de lo que me da, lo que me está dando la IA y me está llevando a procesos intelectualmente más exigentes y más interesantes desde el punto de vista de lo que llamamos una competencia propia de la educación superior, una competencia de alto nivel. Pero es también una gran amenaza cuando la vemos inserta dentro de entornos educativos de naturaleza transmisiva o reproductiva. Es una gran amenaza porque en realidad lo que está es todavía reforzando más unas determinadas concepciones de aprendizaje o de enseñanza que simplemente reproducir. Y es curioso porque eso es exactamente lo que estamos observando en buena parte de nuestro entorno como reacción a la IA, porque entonces sí que se convierte en una amenaza, por ejemplo, para el sistema de evaluación. Si mi enseñanza es reproductiva, obviamente, si los estudiantes pueden reproducir a partir de la IA el hacer una síntesis de un libro o el hacer un estado de la cuestión sencillo si no es un examen controlado, yo ya no puedo saber qué es lo que está haciendo o lo que no está haciendo el estudiante. Y se convierte en una amenaza, ¿no? Se convierte, trastoca la evaluación y en realidad es más un freno que ninguna otra cosa, ¿no? En nuestros procesos. Así que necesitamos insertarla del modo correcto. Así que 4 propuestas, ¿no? Necesitamos analizar cómo la IA impacta, qué tipos de procesos cambia y cómo los cambia en nuestro propio ámbito, para saber tener una idea de cómo deben introducirse en nuestras titulaciones. 2, es una gran amenaza en un entorno transmisivo reproductivo, pero puede tener un gran valor en un contexto orientado al aprendizaje profundo y al desarrollo de competencias, porque tiene la capacidad de generar esos razonamientos de alto nivel, ¿no? Y necesitamos, una vez que determinamos, vale, vamos a utilizarla de este modo, necesitamos saber cuándo, porque cuando ahorra procesos cognitivos, también tiene un coste y necesitamos hacer ese balance entre los costes y beneficios que está generando la IA en determinado nivel, determinados usos de la IA en determinados niveles, ¿no? Necesitamos hacer ese balance muy cuidadosamente. Y por último, claro, necesitamos siempre el pensamiento crítico para utilizar la IA como instrumento, ¿no? Si no, es utilizarla como un oráculo, es como utilizarla como una voz que viene del más allá y que nos dice la verdad de las cosas, ¿no? Y dices, eso no es académico, eso no es lo que intentamos enseñarles a nuestros estudiantes y desde luego eso está muy alejado del tipo de competencia de alto nivel que pretendemos desarrollar en nuestros estudiantes. Esta es un poco la propuesta así rápidamente del marco para pensar la IA y para interrogarnos por la IA que pretendía ofrecerles. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier, por tu brillante resumen en todos estos temas bueno, esto es también un poco situar el tema de la IA generativa dentro de un ámbito docente donde debiera de estar, donde tendrá que estar. Eh, Incluso a todos estos apartados, evidentemente hay que añadir una parte importante de alfabetización, que muchas veces es que nos llega la ola y todavía no sabemos ni de si es agua salada o agua dulce. Y siempre sin poner en riesgo la integridad académica y el último apartado que decías de usarlo como herramienta con la cual se tiene que debatir, o sea, poniéndola en su sitio. Continuamos este ciclo de webinar con la intervención de Andreu, cuando quieras, Andreu. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todas y a todos. Eh,
agradeceros la asistencia y de forma general también la acogida. Tenemos un montón de gente en la sesión y eso para nuestro, nuestro grupo, nuestra red es muy importante. Bien, una ventaja de hablar después de Javier es que él ha contextualizado muy bien en términos generales tanto lo que es la inteligencia artificial como sus riesgos. Y bueno, eso me permite a mí centrarme un poco más a título específico en lo que creo que de alguna forma ha estado flotando en toda su presentación, que es cómo incorporamos la inteligencia artificial a nuestra docencia y parece ser que esa incorporación se hace más fácil o es más apropiada en el ámbito del aprendizaje experiencial. Así pues, como ha dicho Miguel Ángel, esto no es un webinar dedicado a hablar de herramientas específicas. Yo no soy informático, no sé nada de informática. Lo que voy a intentar transmitir forma parte de alguna forma de mi experiencia. Perdón un momento. Ah, vale, sí. De mi experiencia utilizando en estos últimos años la inteligencia artificial. Sobre todo en metodologías activas experienciales, por lo tanto empezaré haciendo una breve contextualización de dónde voy o sea, en qué ámbito utilizo las herramientas, cómo se integra la inteligencia artificial en estas metodologías y finalmente hablaremos algo de los desafíos y consideraciones éticas que hay que tener en cuenta a la hora de usarlos. Es decir, esa forma de evitar también caer en el oráculo que comentaba Javier. Bien, como es muy conocido, una rápida descripción de qué es el aprendizaje experiencial. Básicamente, hay muchos modelos que han hecho evolucionar el original de Kolb, pero básicamente estamos hablando de un ciclo de 4 etapas que empieza con la experiencia concreta, que sigue con la observación reflexiva, que continúa con la conceptualización abstracta y finalmente la experimentación activa. Pero tal vez lo que resulte más interesante es saber cuáles son las características comunes que son inherentes a las oportunidades del aprendizaje experiencial efectivo, porque esas van a ser las que nos van a guiar un poco para saber cómo podemos utilizar la IA con estas metodologías. Básicamente, por lo tanto, están centradas en el alumnado, tratan de enfatizar la resolución de problemas y el descubrimiento y la investigación, están centradas en aplicaciones prácticas, se enfocan a la comprensión holística de una disciplina, están basadas en la percepción y requieren aprender sobre el aprendizaje. Algunos ejemplos los conocemos todos, no voy a aburriros explicando en qué consisten. Sería el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en retos o el aprendizaje por descubrimientos. Estas metodologías presentan una serie de ventajas, vamos a repasarlas rápidamente. Desarrollan el pensamiento crítico, que como acabamos de ver es fundamental si vamos a trabajar con la IA. Motivan al alumnado en su proceso de aprendizaje. El alumnado se convierte en un elemento activo y el eje dentro del proceso. Se vinculan los intereses del alumnado con los contenidos, se impulsa su autonomía, se refuerza su participación, se refuerza el debate, la cooperación, el estudiantado se vuelve más resolutivo, se mejoran las habilidades sociales y competencias comunicativas, se facilita el aprendizaje mediante indagación, la investigación y el descubrimiento, se favorece la retención de conceptos y finalmente el alumnado desarrolla su propio criterio. Así pues, parece ser que y tal como de alguna forma nos ha presentado Javier, la IA, dentro de estas metodologías, podría tener un papel de instrumento y no tanto de oráculo. Para ello, puede que necesitemos desarrollar o pensar una serie de estrategias. La primera sería preguntarnos qué tipo de tareas debemos plantear si vamos a trabajar con la IA.
Y por lo tanto, parece que algo aconsejable sería diseñar tareas que están contextualizadas y que son complejas. Es decir, retos que obliguen a conectar lo que el estudiantado sabe con la nueva información de la inteligencia artificial, problemas que permitan incorporar los nuevos conocimientos que proporciona la IA, actividades que permitan el trabajo cooperativo, por ejemplo, comparando las interacciones con la IA, es decir, la propia comparación de qué prompt has utilizado tú, cómo has interactuado con ella y cómo he interactuado yo. Aplicaciones prácticas que pongan énfasis en el desarrollo de habilidades creativas, tanto con inteligencia artificial como sin ella. Actividades que impliquen analizar y evaluar la respuesta de la inteligencia artificial y tareas que, por ejemplo, no tengan una única solución. Obviamente, dependiendo del área específica de aplicación, esto va a ser posible o no va a ser posible, o bien de los objetivos que se pretenda. Si se pretende llegar a una única solución, no sería esa la estrategia, pero o a lo mejor no sería la mejor forma de utilizar la inteligencia artificial, pero en otros casos sí que es posible. En segundo lugar, es importante especificar cómo, cuándo, de qué manera y con qué fin se va a utilizar la inteligencia artificial. Y aquí consistiría básicamente en descubrir a los estudiantes cómo no convertirla en el oráculo, es decir, destapar cuáles son sus limitaciones, cuáles son los errores a los que nos puede llevar, cuáles son los inconvenientes de trabajar con la inteligencia artificial. Una tercera estrategia sería ayudar al estudiante con los prompts. Integrarla quiere decir que si va a ser una herramienta con la que vamos a trabajar, tenemos también que, al mismo tiempo que enseñamos el contenido de nuestras materias, tendremos que enseñarles de alguna forma a trabajar con la herramienta. Ayudar al alumnado a crear prompts porque estos pueden permitir comprender mejor los conceptos, desarrollar habilidades de razonamiento lógico, les permite participar en su aprendizaje y les permite una mejor comprensión de la disciplina. Por otro lado, si tenemos una herramienta potente, tenemos la posibilidad de trabajar con mayor calidad, de ser más exigentes y, por lo tanto, esa sería una cuarta estrategia, buscar sistemas de interrogación crítica para que los estudiantes fuesen capaces de ir más allá de lo explícito, más allá de la información y de los datos concretos, o sea, de la respuesta específica que proporciona la IA, y sistemas de autoevaluación a lo largo del proceso. Para ello podemos ofrecer a los estudiantes una diversidad de formatos para que sean capaces de mostrar lo que han aprendido. Sí, los diálogos con el chat, por supuesto, con la búsqueda de información, los resultados que han obtenido, pero también combinarlo con otro tipo de actividades, si queremos lo vamos a llamar las tradicionales, que estamos haciendo en el aula, es decir, presentaciones, debate oral, diarios de aprendizaje. Y finalmente, evaluar el proceso del aprendizaje. Para esto podría ayudar dividir tareas en etapas clave y además incorporar la reflexión. Es decir, que el estudiante piense, reflexione, incluso que proporcione un informe sobre cómo ha encontrado la información, básicamente qué prompts has utilizado, qué aspectos se han explorado o qué desafíos se han superado. Bien, a continuación lo que voy a hacer es bajar todavía algo más a lo concreto y plantearos algunas actividades posibles que podríamos llevar a nuestras asignaturas para conseguir una serie de objetivos, siempre dentro de estas metodologías activas experienciales. Podemos utilizar la IA, por supuesto, para buscar información. Podemos plantear un problema y podemos plantear la solución a la que se quiere llegar. A partir de ahí es donde intervendría nuestro trabajo como profesor. Como veréis, en todas las actividades interviene siempre al final el ser humano, interviene el profesorado, o bien controlando, verificando que la información es la adecuada, o bien guiando el proceso, no dejando sola a la inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí se trataría de, una vez planteado el problema y cuál solución se quiere alcanzar, en hacer un análisis crítico de las soluciones que propone la inteligencia artificial. Aquí sería interesante, por ejemplo, pues incorporar un componente oral, es decir, que el estudiantado sea capaz de defender cuál es la solución, aunque haya aparecido
o que haya surgido de inteligencia artificial y que sea capaz de responder preguntas sobre el tema. De esta forma, creo que estamos utilizando la inteligencia artificial como un instrumento. Además, otra posibilidad sería plantear alguna pregunta en la clase para iniciar el debate. Esta actividad podría consistir en algo tan sencillo como dividir el aula en dos grupos. Uno va a utilizar la inteligencia artificial, otro no va a utilizar la inteligencia artificial para responder a la pregunta. Y lo que vamos a hacer después es compartir las respuestas de la inteligencia artificial con las respuestas que se han elaborado sin inteligencia artificial. Y esto pues, puede dar pie a un debate, a un planteamiento crítico sobre cuál ha sido la respuesta de la inteligencia artificial. Podemos también buscar algunas actividades que permitan personalizar la experiencia de aprendizaje. Algo muy sencillo es buscar ejemplos, porque los ejemplos pues obligan a definir el problema, obligan a analizar la información de una forma crítica para saber cuáles son más relevantes y cuáles no lo son, o incluso debería ir acompañado de explicaciones en el aula de por qué esos ejemplos, aunque hayan podido aparecer a través de la inteligencia artificial, se consideran que son relevantes o no. También podemos utilizarla para responder a las preguntas más habituales y fáciles. Javier ya lo ha avanzado. Es decir, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? En ahorrarnos tiempo, en poder centrarnos en preguntas de orden superior. Que los estudiantes utilicen la herramienta para aquello que seguramente deberíamos controlarlo, pero seguramente la herramienta no va a fallar, porque son preguntas habituales, fáciles, la respuesta no es compleja. En todo caso, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí me pasa, siempre parece el estudiantado que es algo vergonzoso, que le cuesta hacer las preguntas y que a veces no podemos ni saber si realmente está siguiendo bien el contenido. Bien, pues la herramienta le puede ayudar, porque puede acudir a esas a la inteligencia artificial para responder esas preguntas más habituales. Otra posibilidad es la de resumir textos. Una gran ventaja de la inteligencia artificial en este sentido es que nos permite escanear rápidamente las partes que son más relevantes y, por lo tanto, buscar dónde se puede centrar el estudiante y dónde no. En algunos casos, cuando pretendemos incorporar textos o artículos académicos, pues nos encontramos con el problema de que el estudiantado le cuesta llegar a entender ese tipo de trabajos. Puede que utilizando esta herramienta nos resulte más fácil esta introducción de artículos académicos en las clases. Nos puede ayudar también a superar miedos. Por ejemplo, el miedo de la página en blanco. Si es que esto supone un bloqueo para el estudiantado. Obviamente hay miedos a los que nos tenemos que enfrentar directamente y hay que salvarlos cara a cara, ¿no? Pero bueno, podemos ayudar al estudiantado sugiriéndole que utilice la inteligencia artificial para empezar algún tipo de trabajo de composición, que al menos escriba el inicio para a partir de ahí poder arrancar. Nos puede ayudar en la generación de ideas, siempre y cuando obviamente el objetivo no sea la creatividad, porque entonces la estaríamos utilizando como oráculo, no como instrumento. Y también nos puede ayudar para entender un artículo científico cuando está en una lengua extranjera. En algunos casos, para algunos ámbitos, desde luego en el mío lo es, el que la mayoría de los trabajos estén en inglés puede suponer una barrera para el estudiantado. Bien, la inteligencia artificial permite la traducción, pero yo no enseño inglés, por lo tanto yo lo que quiero es que entiendan el contenido. Si son mejores o peores en inglés, digamos que no forma parte de mi objetivo. Por lo tanto, el hecho de que la inteligencia artificial les permita entenderlo porque le traduce el texto, pues me podría ayudar a introducir esos artículos académicos en mis clases. Otra posibilidad con la que contamos son las simulaciones. Las simulaciones nos van a permitir enfatizar la resolución de problemas, el descubrimiento y la investigación. Se suelen centrar en aplicaciones prácticas y suponen una evaluación rápida de riesgos y beneficios. Y por lo tanto pueden ayudar a desarrollar las competencias de carácter estratégico. Además,
ofrecen apoyo al estudiantado en el desarrollo de sus ideas, en el desarrollo iterativo de sus ideas. Para ello, lo que pueden hacer es investigar sus propias ideas con más detalle a través de la inteligencia artificial y explorar el espacio del problema, por lo tanto, con más profundidad. Es decir, buscar soluciones más elaboradas. Javier ha hablado de los casos. La inteligencia artificial nos permite trabajar con ellos. Es cierto que si lo que estamos buscando es una única solución a un caso, puede que la estemos convirtiendo en oráculo y no en instrumento, pero también podemos utilizarla para, si lo que queremos es trabajar algún tipo de concepto teórico o trabajar incluso el pensamiento crítico. Para ello, podemos utilizarla como un tutor en la resolución de casos prácticos. Incluso podemos alimentarla con información de la asignatura para pedirle que nos genere casos específicos y a partir de ahí que el alumnado resuelva los casos. Es decir, podemos plantear una situación inicial propuesta por nosotros como profesores y le pedimos que utilicen la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico. Diagnóstico que después tienen ellos que justificar y buscar posibles concepciones erróneas. Es decir, el proceso no acabaría en reproducir la solución que está proporcionando la inteligencia artificial, sino que debería acabar con la asimilación de esa respuesta, justificándola y buscando incluso los posibles errores. Incluso si lo que queremos es que el estudiantado sea capaz de trabajar con diferentes conceptos sobre un tema en concreto, podríamos incluso proponer que se defienda la postura contraria a la que ha generado la IA. Por lo tanto, los estudiantes son capaces de ver una posible solución que proporciona la máquina, pero después se les obligaría, o se les propondría que defendieran una postura que es totalmente diferente a ella, lo cual podría ayudar a argumentar o les ayudaría a argumentar. También la podemos utilizar como un simulacro para una entrevista. Si lo que queremos es mejorar su producción, la producción oral del estudiante, puede ayudarle el hecho de hablar con la máquina a superar el miedo o a evitar la ansiedad en la práctica real. O incluso utilizarla como si fuese un aprendiz inicial de un tema. Es decir, podemos pedir a los estudiantes que sean ellos los que alimenten a la máquina, o sea, ponerla en la situación de que no conoce el tema, y de forma que sean ellos los que tengan que enseñarle de forma fundamentada y apoyada en evidencias empíricas. Además, podemos utilizarla también para que ellos sean capaces de analizar sus resultados académicos con evaluaciones personalizadas, es decir, creando cuestionarios o exámenes a medida que se centren en las capacidades y en las necesidades de cada estudiante, evaluaciones interactivas que requieran que el estudiantado pues, pueda resolver problemas o responder a preguntas a través de estas interacciones, o bien sencillamente que el estudiantado proporcione dudas y que la inteligencia artificial le proporcione respuestas que pueden ser analizadas por todo el estudiantado, que necesitan un consenso, llegar a un consenso. Aquí está el pensamiento crítico, es donde ellos están trabajando, y obviamente al final del proceso el profesor debería dar el feedback para confirmar que las conclusiones consensuadas son correctas o no lo son. Bien, como creo que voy un poco justito de tiempo, voy a pasar un poco por encima de los desafíos y consideraciones éticas, los voy básicamente a mencionar. Todo esto, como ha comentado Javier, tiene un peligro. Tiene el peligro lo llamaba convertirlo en un oráculo. Uno de los principales desafíos se basa precisamente en qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe la inteligencia artificial. Y puede estar entrenada con información sesgada, inexacta o desactualizada. Por lo tanto, su comprensión de cada dominio es limitado y siempre debería estar el experto revisando las respuestas. Además,
sus respuestas se basan en probabilidades estadísticas. Por lo tanto, no hace más que reciclar información. Si seguimos insistiendo en buscando más información, probablemente puede ser que nos proporcione las mismas respuestas, pero con diferentes palabras. Y eso sería un límite a la innovación, a los avances, a la creatividad y a la originalidad. Son sobradamente conocidos los problemas relacionados con el plagio, con la falta de transparencia y por lo tanto con la honestidad académica. Y hay un alto riesgo de desinformación porque si puede estar entrenada con datos erróneos, la propagación de esa información pues supone esa información que va a afectar al pensamiento crítico, la ética y la transparencia. En este sentido, ya hay muchas aplicaciones que están proporcionando las fuentes consultadas. Siempre sería aconsejable, creo, como docentes, que cuando utilicemos la inteligencia artificial, y utilicemos aquellas que proporcionen las fuentes consultadas. Además, es capaz de proporcionar alucinaciones, es decir, respuestas que son imaginativas pero inexactas, respuestas que son plausibles pero que no son correctas. Me resultó curioso en las clases este ejemplo de un estudiante que para el trabajo que tenía que hacer en su asignatura, pues se le ocurrió pedir un resumen de unas hojas al ChatGPT y ChatGPT le dijo en un alarde de sinceridad que no tenía acceso directo a esos textos específicos, pero que no pasaba nada, que podía ofrecer un resumen general de los temas que podrían cubrir esas páginas, porque claro, si le dabas el título del libro y la temática, pues él ya te decía lo que decían esas páginas. Finalmente, la inteligencia artificial, la herramienta nos puede llevar a una disminución de la creatividad y de la imaginación, puede llegar a una cierta deshumanización de las personas, incluso a crear daños psicológicos y no está garantizado el acceso universal a todas las herramientas. De hecho, en el aula nos podemos encontrar con un acceso desigual en función de que tengamos estudiantes que tengan la posibilidad de utilizar herramientas de pago frente a otros que no tienen esas herramientas y por lo tanto que los primeros tengan mayores prestaciones que los segundos. Y después hay que tener en cuenta el consumo energético. Todo esto que hace tan rápido y nos da imágenes y hace respuestas tan rápidas y tal, pues supone algunas máquinas trabajando y por lo tanto generando CO2. Por lo tanto, y en resumen, para lo que se trata de los desafíos y las consideraciones éticas, en cada contexto hay una implicación específica que hay que entender y deben ser los docentes lo que deben explicar cómo se puede utilizar con responsabilidad. Esta es la reflexión de Raimi Abadi respecto a los problemas, a las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial. Para acabar, no las voy a leer para ya dar paso si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, se me había ocurrido una serie de cuestiones que bueno, podrían ayudarnos a reflexionar sobre la introducción de la inteligencia artificial generativa en nuestra aula. Dejo ahí unos segundos las diapositivas si queréis y nada, y muchas gracias. Yo ya estoy, Miguel Ángel. Vale, perfecto, Andreu. Sí, estaba activando el sonido que no atinaba. Nada, muchas gracias por tu brillante presentación también. Igualmente muy interesante en este primer ciclo donde, como pueden observar, la gran cantidad de asistentes a este webinar. eh, lo que comentaba al principio, está más orientado a temas más metodológicos, temas de contexto de la docencia universitaria que a herramientas o a ejemplos concretos, que eso pues posiblemente si lo contamos hoy, pasado mañana ya tienen menos validez porque habrá cambiado, ahora serán las IAs mucho más listas, ya razonarán, mañana andarán, correrán y nos pasarán por la izquierda y por la derecha, pero bueno, poniendo esta parte en contexto es importante. Como decía Andreu, pasamos ahora a un turno de preguntas que creo que ves vía chat.
si no me corriges, Max, es vía chat y entonces las leemos nosotros o las has procesado tú y ahora en función de quien quiera responder, que responda. Sí, sí, vía chat o oralmente, como cada uno quiera. Ah, vale, Yo estaré vale, pendiente vale. del chat por si alguien quiere intervenir, puedo leer la intervención y si no, quien quiera toma la palabra y habla. Perfecto, pues abrimos ese turno de preguntas. Sí. Mientras si alguien se lo piensa, hace un rato en el chat publiqué el enlace para quien quisiera inscribirse en los grupos de diálogo. Voy a publicarlo otra vez. Eh, de hecho, ya unas cuantas personas, bastantes, ya se dieron ya se activaron, pero lo publico de nuevo ahora mismo. Vale, aquí está. Bueno, voy a leer alguna intervención, ¿eh? Cristina Cachero dice: ánimos a todos los que usáis una herramienta de IA generativa de manera regular a que le preguntéis lo siguiente. Usando todas nuestras interacciones, ¿qué cosas puedes decirme sobre mí que yo no sepa? Muy curioso y me hizo pensar en ese metaaprendizaje, en esa reflexión sobre cómo trabajamos, al menos en el contexto de la herramienta que utilizamos. Dice Elisa, sí, justo yo lo hice, y más de uno seguramente. También os recuerdo que vamos a publicar, bueno, van a publicar, esto se está grabando, se está retransmitiendo y estará disponible la grabación de la sesión en el canal de YouTube y desde la página web de Redu también. Dice Felipe Soto, hola, muchas gracias, Redu. Quisiera preguntar si hay definición u orientación sobre las competencias que requiere el profesorado para aprovechar las IAG. No sé si alguien tiene respuesta de los ponentes o del público. Dice Cristina, hay un marco de competencias digitales docentes. Y busca el Si, link. si me permites, Max, ¿Sí? sí, soy María Ripollés y bueno, sí que quería comentar que sí que existe ese marco, existe un marco de competencias digitales de los docentes específico para inteligencia artificial. Si queréis lo busco y os lo paso por los grupos de Telegram, pero sí que existe un marco de competencias digitales específicas. Eh, si me permitís, ¿me oís todos? Sí. Sí, Yo os quería hacer dos reflexiones sobre dos cosas que se han hablado aquí, que no se les ha puesto nombre, pero que creo que son súper importantes. Una es el tema de la reconsolidación subconsciente, que se llama en psicopedagogía. Y es este proceso que hablaba Javier, creo, sobre la necesidad de una reflexión profunda acerca de los contenidos para conseguir que esos contenidos pasen de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y es solo cuando esos contenidos llegan a la memoria a largo plazo cuando se establecen conexiones con otras vivencias, otros conocimientos previos y pasamos de mera información a conocimiento e idealmente a sabiduría, ¿no? A poder luego conectar ideas desde distintos campos. Y eso es verdad que con la IA se dificulta bastante, porque, y además yo os puedo hablar en primera persona. Yo estoy este año aprendiendo, yo soy informática, y este año me decidí a aprender a programar en Ionic, un framework para desarrollar aplicaciones móviles que no conocía. Y lista, como soy informática, dije, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo obviamente con mis herramientas de IA al lado porque me va a ser mucho más sencillo desarrollar los proyectos. Y efectivamente, iba súper rápido, lo veía todo súper claro, me lo explicaba todo lo que no entendía, me corregía errores, o sea, estaba encantada. Eso lo hice el año pasado hasta febrero. En febrero empiezo las clases, paro y cuando en junio
fui a desarrollar mi proyecto, no me acordaba absolutamente de nada. Era como si no hubiera hecho jamás un proyecto de Ionic. O sea, no, el hecho de haber utilizado la IA había impedido que yo hubiera interiorizado ese conocimiento. Entonces, lo que no tengo claro, y os pongo la pregunta ahí, es cómo hacemos a nuestros estudiantes conscientes de este peligro, que si a mí me ha afectado, que ya supone que soy experta, entre comillas, pues imaginad a todos esos estudiantes cuyo conocimiento está todavía asentándose. Así que os dejo ahí la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, es una continuación de esto, y es que, claro, la IA, yo la he experimentado, la he visto siempre como algo que nos permite una descarga cognitiva, que también lo estabais comentando en las dos ponencias, la posibilidad de descargarlo de tareas más repetitivas para podernos centrar en un pensamiento de más alto nivel, pero es muy fácil pasar de la descarga cognitiva a la pereza cognitiva, donde dejo de pensar. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo concienciamos a nuestro alumnado de que IA sí, bueno, yo soy la firme defensora de IA sí, pero IA siendo consciente de cuándo y de cómo, que es lo que yo creo que habéis estado diciendo en ambas ponencias. Gracias. Yo sé. Si me permites, Miguel Ángel, sí. Gracias, Cristina, por la reflexión. Yo, claro, ya sabes, en otro tipo de literatura se suele llamar elaboración cognitiva, ¿no? Ese proceso por el cual uno va interrogándose sobre algo y, claro, no solamente influye en el recuerdo a largo plazo, influye en lo que llamamos comprensión profunda, es decir, la capacidad de utilizar esos conocimientos, esos conceptos ya como herramienta de trabajo, de interpretación, es decir, se convierten en Perdona, conocimientos operativos, ¿no? incluso en la creatividad, en el poder Claro, pensar fuera de la claro. caja. Eso es, eso es. Se convierten ya en nuestras herramientas de trabajo, pero porque las hemos sometido, eso, un concepto, por ejemplo, cuando aprendemos un concepto, a un proceso de interrogación. Entonces, si eso lo vinculamos a la IA, lo que ocurre es, te pongo el caso concreto que ponía de derecho. Claro, yo no soy de derecho, ¿eh? Yo soy de historia, ¿no? Pero al hacer esta experiencia, obviamente yo me empapé a fondo de los casos que planteábamos sobre la experiencia de derecho de familia, me miré la legislación del Código Civil, lo que es la familia, estuve con los expertos viendo cómo lo resolvían, así que puedo considerarme en esos casos específicamente como un estudiante un poquito avanzado, ¿no? Solamente para esos casos, en concreto que miré, por lo demás no tengo ni idea, claro, de derecho. Pero para esos casos sí tenía un cierto conocimiento. Cuando lo metí en la IA, es muy curioso, me sorprendió mucho, como os decía, que la IA contestaba muy bien y que realmente estaba por encima de la mayor parte de los estudiantes que había leído. Como los expertos, era capaz de identificar inmediatamente cuáles eran los núcleos del caso jurídico, cosa que la mayoría de los estudiantes no eran capaces de hacer. Así que era sorprendente cómo lo hacía. Pero como yo ya era un estudiante avanzado en ese caso, en concreto, entonces sigues interrogando a la IA. Y sigues interrogando, vale, y entonces, ¿tú crees que este argumento pues, tendría viabilidad en no sé cuánto? Y entonces te contesta y te dice, bueno, porque claro, dice esto. Y dices, ¿tú crees que en el caso del otro lado, ¿no? ¿Qué tipos de argumentos tendría? Y en ese proceso de diálogo, uno se da cuenta que la IA te ha llevado muchísimo más lejos, porque cada contestación era una nueva pregunta por mi parte. Cada respuesta que me daba me planteaba todavía más dudas. Ah, bueno, pero entonces, ¿tú crees, por ejemplo, me decía algo que ni siquiera los expertos habían dicho? Porque, claro, la IA lo que tiene es un carácter muy sistemático, ¿no? Al dar las respuestas. Entonces, explora todos los lados de eso. Y entonces, de repente decía, pero claro, es que esta persona ha actuado de este modo. Y entonces le preguntas, ¿pero realmente es jurídicamente viable argumentar que esta persona ha actuado de este modo para tal, no sé cuánto? Y entonces te contestaba, ¿no? Para hacerlo. Claro, la IA en este caso, utilizada como un instrumento para pensar, en este caso como un instrumento de diálogo que va forzando más preguntas. Si yo utilizo la primera respuesta que me da y la reproduzco cuando mis profesores me piden un caso, entonces se da ese efecto que tú decías, Cristina. Sencillamente la IA está pensando por mí para hacerlo. Pero si yo comienzo a dialogar con ella, y claro, lo hago desde el Claro, espíritu pero fíjate, académico, que es Javier, el nuestro. Javier, que yo interrogaba a la IA. Yo cuando estaba haciendo mi código,
Yo no me Claro. quedaba con lo primero, yo le preguntaba y leía el código y decía, ¿y esto por qué? Y esto no lo entiendo, ¿y por qué utilizas esta sentencia? ¿Y por qué esta otra? Y corrígeme esto. O sea, yo estaba interrogando, pero aún así mi retentiva fue mucho menor. Y claro, y además, claro, yo me digo, bueno, pero es que yo sé programar. Yo no sé programar en Ionic, pero sé programar, con lo cual, bueno, pues lo único que me puede pasar es que ahora, bueno, vamos a hacer otra vez mi proyecto en junio y digo, bueno, pues otra vez con la IA y ya está, y que me ayude hasta que yo lo recuerde y ya está, no pasa nada. Pero una persona Ajá. que está aprendiendo y que no tiene esa base, ese pozo, que lo he leído en muchos sitios, que dicen, bueno, es que la IA quien ayuda es al experto, dice, el que está fastidiadísimo, por no decir otra palabra, es el junior en todos los campos. Claro, claro, es que esa es la diferencia. Cuando un experto trabaja con la IA, lo hace de un modo completamente distinto a como lo puede hacer la mayor parte de los estudiantes. Así que lo que es claramente una herramienta, nosotros como académicos ya nos puede decir la IA lo que nos quiera decir, que inmediatamente lo ponemos entre paréntesis y le decimos, a ver, ¿de dónde te estás sacando esto, no? A ver, ¿por qué esto es una obviedad? Enseguida lo sometemos a ese proceso, ¿no? Y nos ponemos, pero como instrumento que es, nos ponemos a dialogar con ella, nos ponemos a jugar con ella, que no es otra forma más que de pensar con ella, ¿no? Para hacerlo. Así que ese es un uso que claramente desarrolla la comprensión. En este caso del derecho, como no es mi caso, podía vivir en mis propias carnes, como iba entendiendo mucho mejor todas las posibilidades jurídicas del caso a base de interactuar con la IA, ¿no? Para hacerlo. Pero porque lo enfoco de ese modo. Y ese es para mí el problema. En el momento en que lo utilizamos como un oráculo que nos dice la verdad, Mm. que es como buena parte de nuestros estudiantes la están utilizando en muchos casos, en ese momento no solamente no es bueno, no solamente sirve para falsear nuestras pruebas de evaluación. No, no, para mí no es ese el mayor problema. El mayor problema es que reafirma las creencias sobre el aprendizaje, que aprender es reproducir, que nuestros estudiantes mantienen. Y entonces todavía asienta más esa idea que al fin y al cabo les acabará bloqueando en la comprensión, ¿no? Mm. Totalmente de acuerdo. Andreu, preguntaba Ana Albalat que tú te has referido a utilizar la IA como herramienta de simulación en entrevistas, que fomenten las habilidades de expresión y comunicación oral. Ella desconoce la existencia de estos instrumentos. ¿Sabes algo más sobre esta utilización? Sí, pero no porque lo sepa, sino porque he experimentado. No sé, supongo que muchos de nosotros estamos en ese ámbito. Una forma también de aprender cómo utilizar la herramienta es pues que nos metamos en ella y empecemos, pues como Javier ha hecho cuando ha probado con su caso de derecho, que empecemos a interactuar con ella. De hecho, creo que cuando decimos que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y con sus respuestas, es cuando, como Javier decía, cuando le pedimos solo una pregunta, una respuesta a una pregunta. Cuando más interactuamos y sobre todo cuando mejor aprendemos a interactuar con ella, sus respuestas digamos que son mejores. No quiero decir más ciertas, pero se adecúan más a lo mejor a a nuestras necesidades. Es decir, que en muchos casos el problema no está tanto en la máquina, que sabemos que está limitada porque ha sido entrenada con los datos que ha sido entrenada, sino está en cómo nos enfrentamos a ella. Y yendo concretamente a la pregunta, por lo tanto, ¿en qué consistiría o cómo enfocaría yo una experiencia basada en una entrevista con ella? Básicamente, lo primero que haría sería dejarle muy claro cuál es el contexto. Es decir, sobre qué quiero interactuar o con ella. Podemos, si estamos hablando de nuestros estudiantes, podemos elaborar nosotros ese contexto y dárselo a la máquina. No estoy hablando ahora, por cierto, de una aplicación concreta, estoy hablando de sencillamente, voy a decir una marca, porque es la que creo que las universidades las solemos tener, que es Copilot. Bueno, y Gemini supongo que también es capaz de hacerlo, yo trabajo más con Copilot. Entonces, herramienta gratuita, acceso prácticamente, como digo, bajo el paraguas de nuestras universidades. Entonces, como profesor lo que haría sería darle el contexto al robot sobre qué es lo que quiero que el estudiante o el tema sobre el que quiero que dialogue.
Y a partir de ahí le podríamos pedir a la máquina que adopte un rol, que va a ser el rol que queremos, con el que queremos que interactúe nuestro estudiante. A partir de ahí, básicamente, con estas premisas debería poder establecerse una entrevista. Yo lo he hecho, yo soy de marketing y le puse un contexto de una entrevista de ventas. Le introduje unas premisas sobre hasta qué punto podía negociar. Ella, la máquina era la vendedora y yo era, digamos, el comprador, hasta qué punto podía negociar. Y a partir de ahí, bueno, mantuve una conversación oral con ella. Y bueno, a ver, pues obviamente no es una persona, pero sí que proporcionaba una interacción que se ajustaba mucho a lo que yo hubiese esperado que viese un estudiante mío en una actividad de ventas con la otra parte. No sé si he contestado a la pregunta, si era eso. Esto Sí, es un planteamiento muy simple. Y ya lo he dicho al principio, no soy informático. Si alguien está esperando algo más espectacular en mi respuesta, intento, al menos en estos primeros años y cuando yo también estoy aprendiendo, sugerir que quien quiera empezar a trabajar con esta herramienta empiece por cosas sencillas y desde luego siempre con la supervisión suya para asegurarse que la máquina no lleva a nuestro estudiantado a engaños. Por lo tanto, por eso yo la actividad a lo mejor la plantearía de una forma así muy simple. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué contexto? ¿Qué tiene que saber la máquina para adoptar el rol del individuo que interactúa con el estudiante? Perfecto, muchas gracias. Soy Ana y bueno, perfecta la respuesta. Gracias. Vale, gracias, Ana. Dice Ricard Barberá Guillem, creo que la parte de los prompts y rehacer la segunda, tercera y cuarta pregunta es muy interesante. Tenemos la necesidad de redefinir por completo las actividades de aula, trabajos y la forma de evaluación. Añade. Dice también Cristina Cachero, creo que para sacarle partido de verdad al chat GPT y similares es bueno que exploréis el tema de los GPTs personalizados, los custom. Yo tengo varios GPTs para mis asignaturas, generador de exámenes de autoevaluación de programación divertidos, personalizados según sus gustos. Los 6 sombreros para pensar a partir de un problema, generador de guiones de entrevistas como paso previo al desarrollo de una app dentro de una estrategia de aprendizaje, etcétera. Lo de los 6 sombreros para pensar, me encantaría verlo, Cristina. Los 6 sombreros para pensar, no sé qué es, ¿eh? te lo paso ahora mismo. Espera, que lo busco. Bueno, son las 5:30, no sé si hay más intervenciones. Dejemos que Cristina pasa por el chat, aquí lo tiene. Si alguien, bueno, hay el enlace. Y doy